al Señor porque nos permite poder estar una vez más aquí en su casa, donde venimos a adorar y a glorificar su santo y bendito nombre. Damos gracias al Señor porque nos permitió un día más de vida que nos ha prestado en este hermoso y glorioso día. Vamos a abrir allí donde está en su casa, por medio de las redes sociales, vamos a abrir en las Sagradas Escrituras en el Salmo 27, Salmo 27, gloria a Dios, aleluya. Salmo 27, gloria a Dios. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para ir en su templo. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor y vamos a elevar una pequeña oración para darle la honra y la gloria al Señor. Amantísimo Padre Celestial, que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, te damos gracias esta hermosa tarde, Señor, por tu amor y por tu misericordia hacia nosotros. Pidiéndote, Señor, que tú perdones nuestras faltas, nuestros errores cometidos grandes, Señor, de toda esta semana, Señor. Te damos honra y gloria desde hoy para siempre. Bendice a mis hermanos que están trabajando, Señor, fortalece sus vidas ahí en sus trabajos. Bendice, Señor, cada uno de ellos, bendíceles, Padre mío, aquel que está enfermo, postrado en cama, Señor, extiende tu mano de poder, tu mano de misericordia, que sea tu voluntad, Señor, dando la sanidad a tus hijos. Todo esto te lo estoy pidiendo en el dulce nombre glorioso de Cristo Jesús, que es sobre todas las cosas, Señor. El glorioso culto, Señor, está en tus santas y benditas manos. Que seas tú el que te glorifiques de una manera muy especial, Señor. Te damos aquí la honra, la gloria desde hoy y para siempre, de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y así, hermanos, estamos entonando las alabanzas para la honra y la gloria de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a gozarnos en este día, alabando y bendiciendo su santo nombre, porque Él es nuestro Rey, nuestra roca, nuestro escudo, nuestro libertador. Damos la gloria y la honra, porque Él vive. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él Gózate
escudo, póstrate delante del Señor, porque tu escudo, grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso estaré, al Señor alabaré, como la adoración alaba a Jehová, grandes son sus maravillas, como la adoración alaba a Jehová, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grande es Jehová, digno de alabar, grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Como la adoración alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Como la adoración alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso estaré, al Señor alabaré. Como la adoración alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Como la adoración alaba a Jehová, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grande es Jehová, digno de alabar, grande es Jehová, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre, grande es tu nombre, grande es tu nombre. Te adoramos, Señor, aleluya. Exaltamos tu nombre, Jesucristo. Espíritu Santo, ama a Jesucristo. Gracias, Dios Todopoderoso. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Gracias, Jesús. Oh, sí, Jesucristo. Te adoramos, Señor, te alabamos, Santo de Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Aleluya. Santo, santo, santo eres Jesús, digno de toda gloria, Espíritu Santo,
nos ama Jesucristo, Dios Todopoderoso. Exaltamos tu nombre, tu poderío, Señor. En medio de tu pueblo. Aleluya, Baba, chica, Espíritu Santo. aquí amanda Jesucristo. Santo es tu nombre, Jesús. A este lugar. Poderoso eres Dios, grande y maravillosa son tus obras, Rey de los santos. Justos y verdaderos son tus caminos, Señor Dios Todopoderoso. Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Amén, gloria a Dios. Bienvenido A este Señor. Aleluya, Baba. y a ti sea la gloria, Señor, aleluya, honra y honor, siempre, amén. Y a ti sea la gloria. Gracias, Jesucristo. Por siempre, amén. Aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Santo eres. Espíritu Santo, Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Tú eres el invitado de honor, Señor. Alabanzas, alabanzas al que vive y reina por los siglos. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. y a ti, Gloria a Dios. sea la gloria. Honra y honor, por siempre, amén. Y a ti sea la gloria, honra y honor, por siempre, amén. Gloria a Dios. Y a ti
sana máquina le pasó a Giamanda Rababa Kiriamanso Jesucristo. Te adoramos, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, Jesucristo. Allí donde está sentado sea la gloria y la honra el que está sentado y al Cordero Santo inmolado de Dios. Santo eres Dios. Santo, santo, santo eres Dios Todopoderoso. Gracias Jesús, gracias Jesucristo. Aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre Jesús. Gloria a tu nombre Espíritu Santo de Dios. Gracias Dios. Gracias Dios, aleluya. Digno de Jesucristo, mi Dios. corazón ofrezco. Amén, Señor. Aleluya. Santo es, santo es, santo eres tú. Gracias, Jesús. Santo eres tú, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Aleluya. Santo eres, santo eres, santo eres Dios. Aleluya. Santo eres, santo eres, santo Eres santo, Señor, aleluya. Solo tú eres santo, Espíritu de Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres, santo eres, santo eres Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Santo de Israel. Santo Que se pagarán los votos, Señor. Ante ti se doblará toda rodilla, Señor, aleluya. Sabrán, Señor, que solamente tú reinas, oh Jesucristo. Solamente tú eres Dios y fuera de ti no hay nadie, Señor, aleluya. Solamente en ti hay salvación y perdón de pecados, Jesús. Solamente en ti hay restauración, Señor, aleluya. A ti correrá todo hombre, toda carne y será levantado, Señor, porque tu brazo tiene poder todavía. El brazo de Jehová no se ha cortado, el brazo de Jehová sigue vigente, aleluya. Porque tú tienes el poder, Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Señor, aleluya. Exaltamos tu nombre, Jesucristo. Gracias, Dios, aleluya, Tú que habitas, Señor, aleluya. Tú que habitas en medio de la alabanza de Israel, Señor, aleluya. Tu presencia se hace notoria, Señor. Tu presencia se puede sentir, Señor. Los vientos de gloria, Señor, aleluya. Espíritu Santo, tú soplas, Señor, aún todavía, Señor. Tú soplas desde los cuatro vientos, desde los cuatro cabos de la tierra, Señor, para dar vida al morador de la tierra, Señor. Para saber, Señor, que tú eres y fuera de ti, Señor, no hay nadie, Jesús. Aleluya. Pero toda mi alma quiero dar. Aleluya. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré.
Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Le seguiré. Señor, por mi vida, De tal manera me amó, aleluya, gloria a que Dios. su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue por Él me amó. De tal manera me amó, Gloria a Dios. y no hay forma en que podré pagar Amén, aleluya, gloria a Dios. el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús Aleluya, gloria a Dios. caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Señor, aleluya. Porque tú vives, Señor, nosotros también viviremos, Señor, aleluya. Porque lo que tú tienes en tu mano, Señor, nadie lo arrebata, porque tú eres mayor que todo, Jesucristo. Porque tú eres, Señor, aleluya, el poderoso de Israel. Aleluya, Señor. Padre, te damos Señor. gracias en esta hermosa Gracias, hora. Jesús. Gracias por tu amor y tu Dios. misericordia Aleluya. que has tenido hacia con nosotros. Sí, De Señor. tal manera, Señor, amaste a la iglesia. Amén, Jesús. De tal manera amaste al mundo entero. De tal manera amaste al hombre. Padre eterno, gracias por ese amor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te bendiga, amada iglesia, en esta hora. Agradecemos a Dios una vez más por su amor y su misericordia que Él ha tenido hacia con nosotros. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y todos sean bienvenidos. Mandamos el saludo para México, para Honduras, para España y todos los hermanos que están aquí en este país. Que Dios nos los bendiga de una manera muy especial y a la iglesia en general. Voy a pedirles que abran su escritura en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 1 y versículo 2, donde vamos a estar centrando el mensaje, el libro de Isaías, capítulo 53. Lo vayamos a la escritura, libro de Juan, al capítulo 19 y el versículo 1 y el versículo 2 para dar inicio a esta hermosa predicación, a esta palabra que sea de refrigerio a nuestra alma, sea de refrigerio a nuestra vida, y al Señor damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Libro de San Juan, capítulo 19, versículo 1 y versículo 2. Y dice así la bendita palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de San Juan, capítulo 19, versículo 1 y 2, dice así:
Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados le entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Una vez más lo leemos. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados le entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Aleluya. Puede ocupar su asiento ahí en casa, en el lugar donde usted se encuentre. Aleluya. Damos gracias al Señor por este hermoso momento que Dios nos permite el poder estar delante de su presencia, y a Él daremos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. A este hermoso versículo que hemos leído, como les dije, vamos a estar centrando más el mensaje en el libro de Isaías capítulo 53, y le hemos titulado El precio que se pagó por la salvación. El precio que se pagó por la salvación. Agradecemos a Dios por ese hermoso precio que se pagó para que tú y yo pudiésemos alcanzar la vida eterna y alcanzásemos la salvación. Pero vemos que en la fecha que se escribió el libro de San Juan fueron en el año 80 al 95 después de Cristo. O sea, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, en ese tiempo fue cuando se escribió el libro de San Juan, en el año 80 al 95. Pero también vemos la otra fecha del libro de Isaías, que se escribió en el año 700 al 780 antes de Cristo. Vea que para el año 0 tuvieron que haber pasado 420 años para el año 0. En otras palabras, la profecía que Dios le dio al profeta Isaías más primero antes que Jesús estuviera sobre la tierra, pasó un periodo cerca de 420 años cuando esta palabra ahora en el libro de San Juan se viene a cumplir. Así es que vean la diferencia de los años que pasaron, 420 años completamente de diferencia, ¿verdad? Y vemos que esta palabra, ¿quién iba a creer que al tiempo se iba a cumplir? Sino que vemos cómo el Señor ya tenía todo completamente preparado. Por eso vemos el precio que se pagó por la salvación. Mientras que el libro de Juan, los versículos que acabamos de leer, dice la bendita palabra del Señor de una vez más. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Cuando arrestaron al Señor, lo llevaron frente a Pilato, y Pilato le comenzó a hacer algunas cuestiones, algunas preguntas, y Pilato no encontró absolutamente ninguna causa que Jesús había cometido, y lo entregó a manos del pueblo. Pero como Pilato era el rey que estaba gobernando en ese tiempo, pues no le quedaba otra más que complacer al mismo pueblo, y lo dio a los soldados romanos y lo azotaron. Comience usted a ver el precio que Jesús comenzó a pagar por causa del amor, por causa de la humanidad, por causa de cada uno de nosotros, cuando sabemos que aquellos látigos que le comenzaron a dar en su espalda no fue cualquier cosa, sino a través de la historia nos habla que las puntas de las cuerdas de ese látigo tenían una especie como de bolitas, y esas bolitas tenían ciertos picos que cuando se clavaban a la piel se venían los pedazos de sangre, los pedazos de carne. Y vemos que no fue cualquier situación lo que Cristo pagó. No solamente eso, sino dice que a unos soldados le entretejieron aquella corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de un color púrpura, sino que ellos mismos a través de la misma palabra, quizá lo podemos ver desde un punto de vista un poco triste, pero ellos mismos entretejieron aquella corona y se la estaban colocando sobre su cabeza. Quizá el hombre le puso una corona de espinas en su cabeza aquí en la tierra
pero en los cielos le estaba esperando la corona incorruptible, una corona de oro que Dios Todopoderoso tenía ya preparada para él. Pero vemos que sin darse cuenta, aún el hombre, aunque haya sido corona de espinas, el hombre lo estaba ya coronando sobre esta tierra. Ellos estaban pensando de que estaban haciendo un mal, pero ellos simplemente no lo reconocían, pero ya le estaban poniendo aquella corona sobre la tierra, porque Él es el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios. Pero vea usted el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo para traernos esta salvación tan grande. Por eso hoy en día, amado hermano, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no despreciemos esa salvación, no despreciemos el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. No vamos a despreciarlo, sino vamos a tenerlo con nosotros mismos. Vamos a tenerlo en lo más profundo del corazón y valorar ese precio que se pagó para nosotros un día. El poder estar en la casa de Jehová, de estar un día en la presencia de nuestro Dios. Un precio maravilloso, amado hermano, que no se pagó a precio de dinero, sino realmente fue a precio de sangre, y que Él entregó todo su cuerpo por amor a la humanidad. Por eso vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 53, del versículo 1 en adelante, lo que la palabra del Señor nos está hablando. Así es que, amado hermano, hoy en este momento vamos a tomar un momento de reflexión, un momento de pensar, un momento que no se te olvide la palabra, un momento el cual el Señor te viene a recordar hoy en esta hermosa tarde que se pagó un precio en la cruz del Calvario y que Dios a través de su misericordia dejó que Jesucristo dejara su trono para venir a esta tierra y traernos aquella salvación tan grande. Por eso nosotros como seres humanos sobre este planeta, sobre esta tierra, amado hermano, tenemos un Creador y tenemos al Cristo de la gloria que vino a pagar un precio por nosotros en la cruz del Calvario. Pero dice el libro de Isaías capítulo 53 y el versículo 1 y da una cuestión, hace una pregunta a Isaías, donde estas palabras se están refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Isaías trajo aquella revelación, amado hermano, 420 años antes de que Cristo llegase a la tierra. El Espíritu Santo y el Señor le había traído esta palabra que al tiempo se iba a cumplir sobre esta tierra. Y dice el libro de Isaías capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y vea que ahí se cierra el signo de interrogación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si lo que vemos, amado hermano, que pocos iban a creer en ese anuncio maravilloso. Mucha gente no lo iba a creer, muchas personas no iban a estar de acuerdo con la enseñanza que Cristo iba a traer sobre la tierra. Eran pocas personas simplemente, amado hermano, que le iban a abrir su corazón al Señor. Pero Isaías comienza a decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que esta palabra iba siendo dirigida directamente aún al pueblo de Israel, que el mismo pueblo de Israel no iba a creer el anuncio que el profeta Isaías traía sobre la tierra. Por eso el profeta comenzó a decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En otras palabras, solamente muy pocos eran los que iban a creer, amado hermano, en este anuncio que venía de parte de Dios, un anuncio que venía a la noticia del cielo al pueblo de Israel. Pero pocos iban a creer en este anuncio maravilloso. A muchos se les predicó, a muchos se les iba a hablar, pero fueron pocos los que creyeron en el anuncio que venía de parte de Dios. Y hay otra palabra que está ahí, el otro signo y la otra pregunta que se hace, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Vea que hay dos palabras, hay dos cuestiones, dos preguntas que se están haciendo. La primera, ¿quién creyó a nuestro anuncio? Y la segunda, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Vemos que Jesús, cuando Él llegó a la tierra,
amado hermano, había una sequía completamente espiritual. Esta sequía venía a traer un refrigerio a la tierra a través de la palabra. Pero vemos que la pregunta que se hace sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y yo creo que si comenzamos a pensar en este momento, en toda la iglesia, en todo ser humano, aquellos que lo conocen y aquellos que no lo conocen, el Señor se ha manifestado, porque en el ser humano sobre la tierra se ha manifestado el brazo poderoso de Jehová, porque la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En otras palabras, no vamos a esperar a recibir un milagro de parte de Dios, porque el milagro más poderoso que el hombre ha recibido de Dios es que nos dio la salvación a través del precio, a través de la sangre del Cordero, y a través de que Dios envió a su Hijo a morir a esta tierra. Gloria a Dios. Este es el mayor milagro que el hombre ha recibido sobre esta tierra. Y si a esto le añadimos un poquito más sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, yo creo que tú has recibido un milagro de parte de Dios. Yo creo que el Señor se ha manifestado en la propia vida tuya. Y si no se ha manifestado en un milagro, se ha manifestado en tu familia, o has visto que un familiar ha sanado, que ha recibido un milagro de parte de Dios. Yo creo que hasta este momento estamos mirando la mano poderosa de Dios. Aleluya, porque el brazo de Jehová se ha manifestado sobre tu hogar, se ha manifestado sobre tu vida, se ha manifestado en tu casa, se ha manifestado en tu trabajo, se ha manifestado en todo tu ser. Gloria a Sobre Dios. quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y aún podemos ver que en estos tiempos el brazo de Jehová se sigue manifestando. Mientras que el versículo 2 dice lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura que le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Vemos nosotros, amado hermano, que vemos aquí lo que el Señor vino a traer esta palabra a través del profeta Isaías. Vemos que a través de este versículo 2, en la tierra había una sequedad espiritual. Y vemos, amado hermano, que para eso Dios envió a Jesucristo, porque había una sequedad espiritual sobre la tierra. Y vemos, amado hermano, que aún todavía hay sequedad en muchas personas, pero el agua la tenemos a la puerta, el agua la tenemos en la casa, el agua la tenemos enfrente de nosotros. Y vemos que cuando el Señor viene a través de esta sequía espiritual, algo más sucedió, que había sequía espiritual sobre la tierra. Pero vemos más adelante en el libro tanto de Mateo en adelante de los evangelios, que se levantó un hombre llamado Juan, que cuando estaba aquella sequía sobre la tierra, Juan comenzó a predicar el evangelio, que venía alguien atrás de él poderoso, alguien que venía para traer esa vida completamente a toda aquella alma que estaba seca espiritualmente. Él comenzó a preparar el camino del Señor. Él comenzó a preparar para que aquella agua se hiciera completamente presente sobre la tierra. Por eso el versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él. Sino que vemos, amado hermano, como raíz seca. En otras palabras, hay una sequedad espiritual sobre la tierra, no hay parecer en él. Vea usted lo significante, vea usted el significado y vea cómo esa raíz seca, amado hermano, iba a traer una vida, y una vida en abundancia. Vemos que la misericordia del Señor se iba a hacer tan presente. Jesús era una persona normal como nosotros, sin atractivo, sin atracción, porque muchas de las personas vemos que cuando hay una persona guapa o una persona que trae aquella apariencia hermosa, le llama mucho la fisionomía. Por eso, amado hermano,
hermano, cuando el Señor levantó, aún cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, el Señor ya le había dicho: no mire su parecer, no mire su estatura, porque el hombre está mirando lo que hay enfrente de él, pero yo soy el que estoy escudriñando el corazón. Porque una de las cosas, amado hermano, al Señor no le importa la condición social o la belleza del ser humano. Al Señor lo que le está importando es el carácter que tiene la persona. A Dios lo que le importa es la santidad y es la obediencia que el hombre tiene que tener sobre la tierra. Por eso el versículo 2 sigue hablando de la Escritura: subirá cual renuevo delante de él, como raíz en tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. O sea, en otras palabras, amado hermano, Jesús, amado hermano, iba a ser despreciado, no había alguna atracción en él, amado hermano, porque al Señor lo que le importa es que cambies tu carácter, es que esté la santidad dentro de ti y es que esté la obediencia. Esto era por lo que el Señor tenía: el carácter de obediencia, el carácter de santidad y la obediencia para hacer la obra de parte de Dios hacia toda la humanidad. El precio que el Señor tuvo que pagar por traernos la salvación a esta tierra. Aleluya. Pero vemos lo que sigue hablando. Aleluya. La Escritura en el versículo 3. Y la palabra en el versículo 3 dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Vea usted lo que él comenzó a pasar sobre esta tierra. En vez de ser aceptado por Israel, sería desechado, sería odiado y aún por los gobernantes. Por eso Isaías declara la palabra: el mensaje que traigo al pueblo de Israel, el mensaje que traigo a la casa de Jehová, el mensaje que traigo a mis hijos, el mensaje que traigo a la iglesia, es un mensaje que les va a traer la salvación, pero a través de ello mi hijo va a sufrir un precio en la cruz del Calvario. Mi hijo va a pagar un precio por toda la humanidad. Y vemos, amado hermano, que Dios comienza a hablar: mi hijo va a ser despreciado, mi hijo va a ser desechado entre los hombres, varón de dolores. En otras palabras, se estaba profetizando lo que pasaría en el cuerpo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, aún todavía en ese tiempo, no solamente en el tiempo de Isaías, sino en ese tiempo, Jesús ha sido rechazado. Jesús sigue siendo rechazado. Pero te felicito, porque si el Señor hoy vive en tu corazón, te felicito. No lo dejes que salga de tu corazón. Pero ¿cuántas ocasiones aún lo has rechazado? ¿Cuántas ocasiones aún lo sigues rechazando? Porque quieres vivir una vida como ahí se va. Quieres vivir tu propia vida, pero ya no eres tú, sino deja que el Señor comience a gobernar tu vida. Él fue despreciado, Él fue desechado por amor a ti. Varón de dolores. Y dice el versículo: experimentado en quebranto, y cómo le escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. La misión de Jesús implicaría grande dolor, implicaría sufrimiento y una decepción. Jesús vino a esta tierra con una misión, pero iba a sentir en su cuerpo grande dolor, iba a sufrir por el hombre y iba a ser decepcionado por el mismo hombre. Porque cuántos no le han buscado, cuántos no le han seguido, pero cuántos se han apartado del camino de Jesús, cuántos se han retirado de su presencia. Por eso que Isaías nos habla: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como de él escondimos
rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Amado hermano, aún todavía Él sigue siendo despreciado y aún todavía se nos pasa por alto el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Amado hermano, no ignoremos la palabra, volvamos al camino, volvamos a su presencia, volvamos a la casa de Jehová, volvamos a su presencia, volvamos al camino, porque Cristo te está esperando con los brazos abiertos. No desprecies esta palabra. Si por tiempo le has servido al Señor, solamente por tiempos y por temporadas, es necesario que hoy le entregues completamente tu vida al Señor. El precio que se pagó por la salvación. Y no solamente eso, sino que el mismo hombre recibió beneficio. Gracias, Jesús. Y dice la bendita palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4. Dice lo siguiente: lo que el Señor vino a esta tierra, el Señor vino a traer sanidad físicamente, el Señor vino a traer sanidad espiritual. Vea que el Señor tanto vino a sanar lo físico como vino a sanar lo espiritual. Pero por causa de lo físico y de lo espiritual, el Señor sufriría. El Señor te daría totalmente la sanidad. Las enfermedades irían a su espalda. El Señor experimentaría el dolor en su cuerpo por el hombre. Y no solamente eso, sino que lo libraría completamente del pecado. Amén, gloria a Dios. Cuando vemos, amado hermano, el precio que se pagó por tu vida, el precio que se pagó por tu salvación, el precio que se pagó por causa de toda la humanidad. Por eso el versículo 4 dice: ciertamente Él llevó las enfermedades. No solamente llevó una enfermedad, no solamente llevó un dolor de cabeza, no solamente llevó el cáncer, no solamente llevó un dolor de estómago, sino llevó ciertamente, dice, llevó las enfermedades, nuestras enfermedades. Aleluya. Toda la enfermedad del hombre que ha vivido, el Señor ya la llevó. El Señor la llevó, pero tienes que creer, porque si Él ya la llevó, tienes que declarar aquella palabra de sanidad. Amén, gloria a Dios. Tienes que creer aquella palabra de fe. Tienes que creer la palabra, porque si Él dijo que ciertamente Él ya llevó nuestras enfermedades, así fue y así es. Y sufrió nuestros dolores, el dolor que el hombre iba a pasar. Jesús dijo: yo no quiero que mis hijos pasen los dolores, sino esos dolores los tomo aún en mi propio cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Ve, iglesia, que los dolores, Él sufrió nuestros dolores. Porque el versículo que leímos en el libro de Juan, cada litigazo, cada azote que le estaban dando, era por amor a la iglesia, era por amor a ti, era por amor a la humanidad, era por amor a todo el mundo entero, por amor al ser humano. Aleluya, gloria a Dios. Por eso la Escritura dice que Él sufrió nuestros dolores. Pero Isaías dice: nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Imagínense en un momento que cuando alguno de nuestros hijos está enfermo, cómo nos duele a nosotros nuestro corazón cuando vemos una enfermedad en algún ser que amamos. Qué difícil es la situación. Y el padre dice en ese momento: cómo quisiera yo estar
sino que vemos que dice la Escritura, y herido de Dios y abatido. En otras palabras, el Padre lo tuvo que mandar a su Hijo a sufrir a esta tierra. Y mientras que el Hijo estaba sufriendo, quiero imaginarme lo espiritual, que el Padre se voltea por un momento al no ver el sufrimiento del Hijo, porque el Hijo venía a traernos una salvación tan grande a la tierra. Por eso es necesario, iglesia, que esta salvación tan grande no la despreciemos, sino que la mantengamos en cuenta por ese sufrimiento físico que Él llevó en su propio cuerpo. Pero el versículo 5, Él fue crucificado por los seres humanos que habían pecado, y el ser humano era culpable delante de Dios. Y vemos que la Biblia dice en el libro de Romanos, y la paga del pecado es muerte. En otras palabras, por causa del pecado, al hombre le tocaba morir. Por causa del pecado, el hombre tenía que ser crucificado. Por causa del pecado, el hombre tenía que llegar y sufrir una muerte. Esa vida se iba a convertir en muerte por causa del pecado. Pero ve qué hermosa es la misericordia de Dios. Que esa palabra, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero en Romanos, Pablo añade otras palabras que venían de parte de Dios. Pero el Señor muestra su amor a la humanidad, aunque siendo pecado, Cristo murió por el pecador. Aleluya, gloria a Dios. Cristo murió por el pecador. Por eso el versículo 5 dice, mas ser herido fue por nuestras rebeliones. El hombre se había rebelado. El hombre se volteó en contra del Señor y le está hablando a la humanidad. Dice, se llegará el tiempo, 420 años, que el hombre se iba a rebelar en contra de Jesús. El hombre se iba a rebelar en contra del Maestro. El hombre aún en estos días se está rebelando en contra del Señor. Porque ¿cuántas personas todavía no quieren nada de Dios? ¿Cuántas personas no quieren saber nada de Dios? Todavía hay una rebeldía en la vida del hombre. Mas ser herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Y el castigo que venía al hombre, sobre él fue. Y la promesa de Dios para tu vida, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Al momento que Jesús estaba en la cruz, vemos que uno de los soldados tomó aquella lanza y se la puso en sus costillas, y ahí comenzó a brotar tanto aquella agua como aquella sangre. El sufrimiento que él pasó, el castigo del hombre fue sobre él. Pero vemos que por causa de esa llaga que le hicieron, nosotros, por su llaga, nosotros fuimos curados. Yo no sé lo que tú estés pasando en este momento. Yo no sé lo que tú estás viviendo en este momento. Pero lo único que sé es que hay promesa para tu vida. Si estás pasando por enfermedad, si estás pasando por angustia, si estás pasando por alguna tribulación, recuerda hoy la palabra está fresca, la sangre está fresca. Jesús ya pagó un precio en la cruz del Calvario
por cada una de aquellas Aleluya, enfermedades. Dios. Sí, Señor, aleluya. Aquella llaga nos trajo la salvación con todos beneficios espirituales, beneficios físicos. Quiero decirte una de las cosas que al principio el Señor dice Génesis que todo lo hizo bueno y no había enfermedad en Adán y en Eva, sino que al momento que ellos pecaron es cuando Satanás viene y se infiltra en el hombre y siembra aquella enfermedad y siembra aquel carácter de enfermedad en la vida del ser humano. Por eso, amado hermano, la Biblia dice que el Señor todo lo hizo bueno, pero el momento que el pecado entra en el ser humano, Satanás vino a sembrar aquella semilla. Pero, amado hermano, pero para esto hay beneficios, para esto hay resultados, que ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por causa de Satanás que plantó la semilla. Ahora Cristo nos trajo la sanidad a través de la muerte en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vea que cada persona pasa un momento de imperfección en su vida y la persona comienza a tomar su propia decisión, una decisión egoísta, una decisión pecaminosa, en vez de obedecer a Jehová. Porque dice que cada cual se apartó por su propio camino, sino que el hombre comenzó a caminar ya fuera del camino de Dios. Por eso cuando la palabra vino al profeta Isaías, le dice al pueblo de Israel: muchos de ustedes se van a apartar de mi camino por ese corazón egoísta y por su mismo pecado. Gloria a Dios. Hoy en día muchos le comienzan a seguir y se cansan, y a los meses y al tiempo se salen de la iglesia, dejan de orar, dejan de buscar la presencia de Dios y se van al mundo, como decía alguien por ahí, a darle vuelo del hacha a los placeres del mundo. Pero ¿sabes qué? El Señor pagó un precio. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Aún de aquellas personas que se descarriaron, el Señor pagó un precio por ellos. Pero si tú en este momento estás descarriado, iglesia, si en este momento, amado hermano, familia que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, si te has descarriado, vuelve al camino del Señor, porque Él ya pagó un precio por ti en la cruz del Calvario. No eches en saco roto esta salvación tan grande que vino de parte de Dios a esta tierra. Si alguno está escuchando, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo a través de su palabra. Aleluya. El versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, sino Jesús soportó el sufrimiento de todo el ser humano. Había angustia en él, había aflicción en él, y no abrió su boca para decir: Dios, papá, ¿por qué
me enviaste a la tierra. Las palabras que Jesús declaró en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque había un sufrimiento en él. No era una queja, sino había un sufrimiento en él. Sino porque él estaba angustiado, estaba afligido en ese momento. Dice: y como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Dios. Iglesia, mírate en esto solamente un momento. Que él no abrió su boca absolutamente para nada. A pesar del sufrimiento, a pesar de la agonía, a pesar de la aflicción, a pesar de la angustia, dice que él no abrió su boca en frente de aquellos que lo crucificaron, sino él soportó completamente ese sufrimiento por amor a la humanidad. Así es que, amado hermano que me estás escuchando, no te quejes más por servir a Jehová, no te quejes más. Ya me cansé de ir a la iglesia, ya no quiero orar, ya no quiero leer su palabra. No te quejes más, sino ve lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él no se quejó absolutamente para nada. Iglesia, no te quejes más. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. No reniegues más. A veces decimos: ¿por qué tantos servicios? A veces decimos: el pastor nos quiere tener todos los días en la casa de Jehová. A veces decimos: ya me cansé de orar. A veces decimos: ya me cansé de estar siempre sirviendo a Jehová. Si él no abrió su boca, tampoco te da derecho a ti de abrir tu boca. Porque si él sufrió por ti, lo que debe de haber en nosotros es agradecimiento a él, porque él, amado hermano, nos dio aquella salvación tan grande. Tú y yo no hemos pagado absolutamente nada hasta este momento. Lo que Cristo quiere es la obediencia de tu persona, que seas fiel al Señor y que le sirvas a Jehová. Cristo está buscando gente de obediencia. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, Jesús, tanto llegó a aquella cárcel, estuvo en medio del juicio y fue quitado. Pero ahora nosotros, la generación, hay una pregunta, hay un signo, dice: ¿quién la contará? ¿Quién la contará? Recordando aquellas palabras que vinieron aún a la vida de Josué cuando cruzaron el río Jordán, cuando lo pasaron en seco. Josué dijo: saquen 12 piedras del río y hagan un altar, para que cuando vean aquel altar, las generaciones que van a venir digan: ¿qué significa eso? Eso significa que el Señor nos dio la oportunidad de pasar en seco. Y el Salmo 145 dice que de generación a generación celebrarán los hechos. Sino que ahora Isaías hace una pregunta. Y la pregunta que está haciendo: ¿quién la contará? Es necesario, amado hermano, que plantes a tus hijos. Es necesario que plantes a tu generación, porque la generación de
contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por su rebelión y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mira que de una manera u otra querían acortar a Jesús de la tierra. Lo querían que se desapareciera. La rebelión del mismo pueblo se levantó en contra de Jesús. Esa rebelión la podemos quizá tener hasta hoy día dentro de la misma casa de Jehová, que muchos se someten, otros no se someten, otros viven en pleito, otros viven en dificultad, pero la iglesia ya no tiene tiempo para estar perdiendo el tiempo. La iglesia tiene que tener el tiempo y recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El precio por la salvación. El versículo 9 se dispuso con los impíos su sepultura. Vea usted esto, que al Señor lo iban a enterrar juntamente en la sepultura con los impíos, con la gente mala, con la gente sanguinaria, con la gente pecadora. Amado hermano, pero Dios tenía todo en control. La voluntad, Amén, gloria a Dios. Dios la tenía todo en control. Esta frase está indicando que Jesús moriría con los impíos y que los soldados romanos lo iban a sepultar con los ladrones. Lo terminamos de matar y lo enterramos con los impíos. Lo vamos a matar y lo vamos a llevar a enterrarlo con aquella gente ladrona. Es lo que está dando a entender el versículo. Pero ¿sabe qué? El Señor ya lo tenía todo completamente preparado. Todo. Y dice la otra porción: más con los ricos fue su muerte. Vea qué hermoso es esta pequeña palabra. Aunque más con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Tanto la gente lo quería sepultar con los impíos, con los malos, con los pecadores. Pero no fue así, amado hermano, porque Cristo no había cometido ningún pecado. Al contrario, amado hermano, lo que sucedió fue sepultado con los ricos, porque vemos que un hombre rico, amado hermano, José de Arimatea, tomó el cuerpo del maestro y lo puso en una sepultura. En otras palabras, un hombre rico fue el que lo sepultó. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Gloria a Dios. Él es el dueño de todo absolutamente. Él no podía su cuerpo permanecer en el pecado, puesto que Él no hizo pecado, sino Él tenía que estar en un lugar santo, en un lugar puro, porque Él es el Hijo de Dios. Él es la santidad de tu alma, Él es la santidad de tu corazón, Él es la santidad de tu vida. Él es el santo, y los ángeles en el cielo no dejan de decir: santo, santo, santo. Aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Ya vamos terminando Te el adoramos, versículo Jesús, aleluya. 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. Aleluya, gloria a Dios. La voluntad de Dios para con el Hijo era que muriera en la cruz del Calvario, que Él viniera a hacer un sacrificio por el pecado a la tierra. Y todo esto se cumplió. Y el propósito de la redención, para que el hombre alcanzase la salvación,
Pero Dios dice, por causa de Él y por lo que Él fue a hacer a la tierra, muchos vendrán a Él, muchos se van a convertir a Él, muchos lo van a recibir a Él. Esto es el resultado del pago que Él iba a obtener. Amado hermano, Jesús se levantaría entre los muertos y viviría para siempre, porque Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, Él vivirá, porque Él se levantó triunfante al tercer día. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Este era el resultado Poderoso Jesús, aleluya. de ese sacrificio. 2 versículos más. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Aleluya. Aleluya. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto, vea usted eso. Aleluya. Sino que Dios recompensaría a Cristo por su muerte. Pero ¿sabes qué? No se iba a quedar Cristo con todo ello, sino que estamos en el corazón de Jesús. Y Jesús prometió compartir su recompensa con los hombres fuertes sobre la tierra, con los hijos de Dios, con aquellos que le habían recibido, con aquellos que le seguimos. Y el Señor quiere traer aquella recompensa. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo está en la presencia de Dios. Pero el Señor dice, Jesús dice, los fuertes que estén luchando en la tierra, que estén batallando en contra del pecado, ellos van a resistir a Satanás. Y aquellos que permanezcan fieles, aquellos que resistan el pecado, un día estarán juntamente conmigo. Por eso Juan dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús fue a preparar una morada para que estuvieses con Él. La recompensa que el Padre le dio, Jesús dijo, yo recompensaré a mis hijos que se mantengan en santidad, que venzan el pecado, porque yo donde yo estoy, vosotros también estaréis. El último versículo para terminar. Por tanto, yo le diré, por tanto yo le haré partes con los transgresores y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Aleluya. Y orando, Gracias, orado Dios. por los transgresores. Si lo que vemos, que estando Jesús en agonía, estando en aquel sufrimiento, Jesús oró y aún intercedió por los pecadores sobre la tierra. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo aquellas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sino que en ese momento Jesús está intercediendo por la humanidad, está intercediendo por sus enemigos, está intercediendo por aquellos que le hicieron mal. Jesús está intercediendo. Aún en uno de los pasajes bíblicos, Gloria a Dios. María, la madre de Jesús,
ella reconoce a Jesús como único y suficiente Salvador de su vida. Gloria a Dios. Aún su propia madre tuvo que reconocerlo, que no era un hijo cualquiera, sino era un hijo que había venido del cielo y que María había sido el instrumento para que ese hijo naciese aquí en la tierra. Amado hermano, porque no tenemos tantos dioses sobre la tierra, no tenemos dioses, amado hermano, pero la Escritura nos habla que los ídolos de las naciones están hechos de manos por los hombres sobre esta tierra. La Biblia dice que tienen ojos mas no ven, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no pueden caminar, tienen nariz y no pueden respirar, tienen boca mas no pueden hablar. Amado hermano, tienen, amado hermano, aquellas manos que no pueden palpar, pero dice la Escritura, semejantes son aquellos que las están adorando. Nosotros tenemos que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es María la que está intercediendo ante Dios, sino es la presencia de Jesucristo el que está intercediendo ante el Padre hasta este momento. Gloria a Cristo, gloria a Dios. Y la Escritura dice que el Espíritu gime con gemidos ante la presencia del Padre. El Espíritu está gimiendo porque tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Iglesia, Cristo ha pagado un precio por ti en la cruz del Calvario. Mi corazón está ya con ansia de regresar a la casa de Jehová. Mi corazón ya quiere estar en los atrios de Jehová. Yo espero que tú estés en el mismo pensamiento. Espero que estés en el mismo pensar. Aquellos que han llevado la iglesia y se llegan a la iglesia de vez en cuando, que solamente lo han tomado como domingueros, como quinceañeros, amado hermano, y algunos cada mes. Es tiempo que cambies tu manera de ser. Es tiempo que comiences a cambiar tu pensamiento. Es tiempo que comiences a cambiar todas las intenciones de tu corazón. Vuélvete a Jehová, que pronto se abrirá la casa de Dios. Tenemos que salir corriendo, postrarnos delante de su presencia, porque es tan grande la salvación que Él nos dio, que Él sufrió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. ¿Estás pasando por angustia? Gracias, Dios. ¿Estás pasando por dolor? ¿Estás pasando por dificultad? Inclina tu rostro allí, en el sitio donde tú te encuentres, Padre. Tu palabra fue bien clara. Tú llevaste toda nuestra enfermedad en la cruz. Hay muchos que están muertos físicamente. Hay otros que están muertos espiritualmente. Hay muchos, Señor, que se han retirado de ti. Han ignorado la palabra. Y quizá muchos de la iglesia, Señor, están ahorita, Señor, en vez de estar viendo el servicio, están sus mentes ocupadas en otros lugares. Pero es necesario mente, es necesario pensamiento, es necesario, hermano, que te conecte a estar escuchando la palabra de Dios. Es necesario, Señor, que tus hijos te busquen. Dales una oportunidad a que tu iglesia se vuelva a ti. A que la alma se vuelva a ti, Señor. Porque la salvación que nos has dado ha sido una salvación tan grande. Pero ahí, Señor, por ese amor que derramaste en la cruz del Calvario, Gloria a Dios. trajiste sanidad, trajiste liberación, sanaste al hombre corporalmente y físicamente. Dios, Gracias. toca a tus hijos allí en casa, Señor. Aleluya. Tócalos su cuerpo físico. Si hay alguno que me está escuchando, Señor, que quisiera hacer nuevos votos, iglesia, habla con el Señor. Si hay alguien que me está escuchando y no tiene a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador de su vida, hoy te invito a que lo hagas. Abre el corazón a Jesús y dile que perdone tu pecado y que apunte tu nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, toca al oyente, Gracias. toca a tu hijo, toca a mis hermanos, tócales. Mi Señor, todo esto te lo estoy suplicando en el poderoso nombre que es sobre todo nombre. Bendice a tu iglesia.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Gloria a Dios. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hace y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Gloria a Dios. Sí, Señor, gloria a tu nombre, Jesús. Santo, santo, santo eres. Vengo ante ti Venimos ante tu para presencia, Señor, adorar, reconociéndote, Señor, que sin ti para parezca no entregar somos nada, mi Señor. corazón. Aleluya. Vengo ante ti para rendir Todo lo que soy Amén, gloria a Dios. oración. Venimos ante ti, Jesucristo. pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, y hoy me hace entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti, y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a Aleluya, gloria a Dios, ti, que yo Estamos ante tu me presencia. entrego a ti, De todo, Padre, que tú dejes en nuestra vida, en nuestro me corazón. entrego a ti. Aleluya, gloria a tu nombre. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora. Santo eres. Gracias por este hermoso servicio. Gracias por tu iglesia, Señor. Fortalécelos a cada uno de mis hermanos, aquellos que nos están escuchando. Fortalécele, Señor, de la punta de su cabeza hasta la punta de sus Amén, pies. Jesús. Te damos gracias, Señor, por Gracias, este servicio. Dios. Y a ti daremos honor y gloria. Gracias te damos, Sí, Señor. Jesucristo. Iglesia, Dios te bendiga. Recuerda, el miércoles tenemos una cita con el Señor a las 7 de la noche. Dios te bendiga. Hasta pronto.